El poder no corrompe, simplemente revela la verdadera identidad. El tirano no nace en un laboratorio secreto de maldad. Suele empezar siendo un niño tierno, al que, lamentablemente, alguien le dijo un día que era especial. Y así, entre megalomanía, traumas infantiles y una sorprendente falta de empatía, la humanidad ha producido especímenes dignos de estudio o de fuga inmediata. Hoy, en Historia Pasada, repasaremos los 10 peores tiranos de todos los tiempos, ordenados de menor a mayor, en esa noble escala de crueldad que llamaremos la pirámide de la infamia. Nerón, el emperador que quiso ser artista. Nerón, Claudio César Augusto Germánico. Nombre que suena más a título de ópera que a persona, llegó al trono con apenas 16 años, en un imperio todavía embriagado por la gloria de sus legiones. Su madre, Agripina la Menor, había maniobrado con la sutileza de un tiburón para situar a su hijo en el poder. Ella lo educó, lo moldeó y, por supuesto, lo manipuló. Nerón aprendió pronto una lección fundamental del poder romano. En el trono no se sienta el más capaz, sino el más despiadado. Al principio, su reinado parecía prometedor. El joven emperador mostraba clemencia, apoyaba las artes y tenía un círculo de consejeros prudentes, entre ellos el filósofo Séneca, que intentaba inculcarle moderación estoica. Pero claro, pedirle moderación a Nerón era como pedirle a un volcán que se comporte. Con el tiempo, su egolatría eclipsó cualquier destello de virtud. Se consideraba un genio artístico incomprendido, un nuevo Apolo, un cantante divino que merecía más aplausos que los generales que conquistaban medio mundo. Organizaba espectáculos en los que él mismo competía como actor, músico o auriga, y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a ganarle. El público aplaudía con entusiasmo y con terror. Cuando en el año 64 un incendio devastó Roma, el rumor popular aseguró que Nerón había ordenado provocarlo para inspirarse artísticamente y reconstruir la ciudad a su gusto. No hay prueba definitiva de ello, pero encaja tan bien con su carácter que los historiadores lo repiten con cariño irónico. Mientras las llamas devoraban los barrios pobres, Nerón supuestamente entonaba un poema épico sobre la caída de Troya. El emperador como artista total, la tragedia real convertida en performance. Después culpó del desastre a una secta marginal recién nacida, los cristianos. Y así comenzó una de las primeras persecuciones religiosas de la historia, adornada con ejecuciones públicas que mezclaban espectáculo y tortura, con un refinamiento digno de un sádico ilustrado. Sus víctimas ardían en antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales. El arte, según Nerón, debía tener buena iluminación. Su locura alcanzó el ámbito familiar. Mandó asesinar a su madre, a su esposa Octavia y a su amante Popea Sabina, una mujer a la que mató de una patada estando embarazada. Cada crimen era acompañado por un monólogo justificador, porque incluso en la culpa, Nerón necesitaba ser protagonista. Cuando el Senado finalmente lo declaró enemigo público, Nerón huyó como un actor que teme el abucheo final. Se suicidó murmurando, con dramatismo perfecto: «¡Qué gran artista muere conmigo!». La historia, menos impresionada que él, cerró el telón con un suspiro de alivio. Calígula, el dios demente con botas pequeñas. Antes de Nerón, hubo otro quizá peor en extravagancia, aunque menos sistemático en destrucción: Cayo Julio César Germánico, conocido por su apodo infantil, Calígula Botitas, porque de niño acompañaba a su padre en campañas militares vestido con una miniatura del uniforme legionario. Era adorable, decían los soldados. Lo sería mucho menos cuando creció y descubrió que el amor del pueblo era una materia altamente inflamable. Al llegar al poder en el año 37, Calígula fue recibido con júbilo. El imperio había sobrevivido a la severidad de Tiberio, y el joven emperador parecía el soplo de aire fresco que Roma necesitaba. Durante los primeros meses fue clemente, generoso y popular, pero una enfermedad grave, probablemente una encefalitis,
le dejó secuelas terribles. A partir de entonces, su mente se torció como un olivo en tormenta. Calígula comenzó a comportarse como si los dioses le hubieran revelado que él era uno de ellos. Ordenó construir templos a su propia gloria, obligó a senadores a rendirle culto, y hablaba con la luna, convencido de que era su amante celeste. El poder, en su caso, no corrompió. Simplemente potenció una demencia ya floreciente. Sus caprichos eran ley. Si alguien le aburría, lo mandaba a ejecutar. Si alguien lo adulaba demasiado, también. El Senado se convirtió en su juguete y el pueblo en su teatro. Su gesto más famoso, hacer cónsul a su caballo incitato, no fue una broma, fue un mensaje. Un recordatorio de que los cargos imperiales no valían más que un animal bien alimentado. Le fascinaba el terror. Organizaba banquetes donde, entre platos exquisitos, ordenaba decapitaciones para amenizar la sobremesa. Y cuando el tesoro imperial comenzó a vaciarse por sus delirios, decidió reponerlo mediante impuestos absurdos. Cobraba entrada para ver ejecuciones, prostituía a las esposas de los senadores y vendía su propia compañía por sumas exorbitantes. Un verdadero innovador de la economía criminal. Murió a los 28 años, apuñalado por sus propios guardias, que ya no soportaban su juego divino. La leyenda dice que agonizó entre risas, convencido de que incluso su asesinato formaba parte de una representación celestial. Y quizá, en cierto modo, tenía razón. Roma era su escenario, y el imperio entero su tragedia. Iván el Terrible, el zar que se coronó con sus propios demonios. En el corazón del invierno ruso, hacia el año 1530, nació un niño destinado a convertir la paranoia en política de Estado. Iván Kualada IV Vasilievich, el primero en llamarse a sí mismo zar de todas las Rusias. Huérfano a los 8 años, criado entre intrigas palaciegas y nobles que se peleaban por manipularlo, Iván creció con una lección tatuada en el alma. La confianza era un lujo que solo servía para morir más rápido. Su infancia fue una ópera macabra. Los boyardos, la nobleza rusa, lo humillaban, lo encerraban, lo trataban como a un muñeco sin poder. Iván, silencioso y observador, guardaba cada afrenta en su memoria con la precisión de un contable del rencor. Y cuando finalmente heredó el trono, no gobernó Rusia, se vengó de ella. Durante los primeros años, pareció un reformador ilustrado. Modernizó el ejército, impulsó un sistema de administración centralizado y promovió la expansión comercial. Incluso se casó con la dulce Anastasia Romanovna, una mujer que, dicen, logró apaciguar sus tormentas interiores. Pero cuando Anastasia murió, probablemente envenenada, Iván se quebró del todo. Convencido de que los boyardos habían asesinado al único ser que amaba, decidió convertir el país entero en su sospechoso favorito. Así nació la Oprichnina, una mezcla entre inquisición personal y Estado dentro del Estado. Sus agentes, vestidos de negro y montados en caballos adornados con cabezas de perro, recorrían el imperio sembrando el terror. Los perros, decían, simbolizaban la lealtad al zar y su deber de olfatear la traición. En realidad, olían a muerte. Pueblos enteros fueron arrasados por sospechas imaginarias. Novgorod, una de las ciudades más prósperas de Rusia, fue convertida en un infierno helado durante un mes entero de ejecuciones, torturas y violaciones colectivas. Los testigos afirmaban que el Volkhov se tiñó de rojo. Iván, satisfecho, se retiró a rezar después. Porque si algo distinguía a este zar, era su profunda religiosidad, acompañada de una devoción enfermiza por la violencia sagrada. Su ira no conocía límites, ni siquiera familiares. Durante una discusión, golpeó a su propio hijo, el heredero, con el cetro, rompiéndole el cráneo. La pintura de Repin, que inmortaliza ese momento, lo muestra abrazando el cuerpo de su hijo, con los ojos desorbitados de horror. Fue el único instante en que la historia lo recuerda humano. Murió entre visiones místicas, convencido de que Dios lo perdonaría. Quizá tenía razón. Después de todo, dejó un país más grande, más centralizado y más temeroso que nunca. Un imperio cimentado sobre cadáveres. Y sobre la certeza de que la locura, cuando se viste de fe, resulta casi invencible. Genghis Khan, el conquistador que unió el mundo bajo el polvo y la ceniza.
Si Iván el Terrible fue la furia concentrada en un solo país, Temujin, más conocido como Genghis Khan, fue la encarnación global del caos organizado. Nació en las estepas mongolas hacia el año 1160, en un mundo donde sobrevivir un invierno ya era un logro épico. Su infancia fue un catálogo de desdichas, su padre envenenado, su familia expulsada de la tribu, y él, un niño que aprendió pronto que la compasión era un lujo reservado para los muertos. A fuerza de astucia, carisma y una brutalidad que habría hecho sonrojar a cualquier bárbaro, Temujin unificó las tribus nómadas bajo su mando, y cuando lo logró, decidió que el cielo, ese cielo azul eterno que veneraban los mongoles, le había otorgado el derecho divino de conquistar el mundo. No era un político, era una fuerza de la naturaleza. Genghis Khan creó un ejército basado en la disciplina, la velocidad y el terror. Sus tácticas militares eran tan revolucionarias como despiadadas. Fingía retiradas para tender emboscadas, utilizaba señales de humo y mensajeros montados con precisión milimétrica, y destruía sin remordimiento cualquier ciudad que osara resistirse. Cuando una ciudad se rendía, la perdonaba. Cuando no, la borraba del mapa, literalmente. Los cronistas musulmanes lo describieron como el azote de Dios, y no era exageración. Durante su campaña en Asia Central, destruyó imperios enteros, como el de Jorecem, ejecutando a cientos de miles de personas en una sola semana. Las cifras bailan entre lo imposible y lo indecible. Se estima que sus conquistas provocaron la muerte de más de 40 millones de personas, una décima parte de la población mundial de su tiempo. Y, sin embargo, este destructor de civilizaciones fue también un legislador notable. Creó el Yasa, un código legal que regulaba desde los impuestos hasta el trato a los embajadores. Bajo su mandato, los comerciantes podían cruzar Asia sin ser molestados, y las religiones gozaban de libertad. Genghis Khan podía masacrarte por resistirte, pero jamás te perseguiría por rezar al dios equivocado. Era un humanista peculiar. Promovía la diversidad cultural justo después de arrasarla. Su legado es tan contradictorio como monumental. Dejó tras de sí el imperio contiguo más extenso de la historia y una huella genética sorprendente. Se calcula que 1 de cada 200 hombres actuales desciende de él. Un récord de fertilidad que haría palidecer a Casanova, y que en su caso fue menos romántico que administrativo. Murió en circunstancias misteriosas, probablemente de una herida de guerra o de una caída de caballo. Sus hombres ocultaron su tumba, matando a todos los testigos para garantizar el secreto. Quizá por eso, cada vez que un arqueólogo busca su sepultura, el viento de las estepas parece murmurar: no lo encontrarán. Sigue conquistando en otra parte. Genghis Khan no solo destruyó civilizaciones, inventó el manual moderno del miedo. Demostró que la violencia metódica, acompañada de un buen sistema logístico, podía levantar un imperio. Y un mito que todavía impone respeto: Atila, el azote de Dios que convirtió Europa en su tablero de juego. Si Genghis Khan fue un conquistador global, Atila el Huno fue el destructor continental que hizo temblar a imperios con su sola presencia. Nacido hacia el año 410, Atila creció en un clan nómada donde la fuerza y la ferocidad eran moneda corriente. Desde joven aprendió que el respeto se imponía a golpe de espada y que negociar era un lujo para los débiles. En su madurez, Atila unificó las tribus hunas y se lanzó sobre Europa como un vendaval. No le interesaban los tratados de paz a largo plazo. Su método era simple y brutal: intimidar, saquear y desaparecer cualquier resistencia. El Imperio Romano, aquel gigante fatigado por siglos de guerras, lo vio venir y casi con resignación lo llamó el azote de Dios. Una descripción que combina miedo, reverencia y la angustia del hombre que sabe que la historia no lo protegerá. Sus campañas por la Galia y la península itálica fueron devastadoras. Ciudades enteras fueron arrasadas, campos incendiados, poblaciones masacradas o tomadas como esclavas. Se cuenta que Atila ordenaba que se dejara vivo al enemigo, solo si podía convertirse en aliado útil. Los demás desaparecían en la niebla de la historia. Y, sin embargo, tenía un punto estratégico. La diplomacia también formaba parte de su arsenal. A cambio de oro y tributos,
podía retirar sus ejércitos, demostrando que incluso un destructor podía ser pragmático. Murió, según las crónicas, de manera irónica, atragantado con su propia sangre tras una hemorragia nasal en una noche de bodas. Un final discreto para alguien cuya vida fue un grito de violencia constante. Atila enseñó a Europa que el miedo puede ser más efectivo que cualquier muralla, y que un hombre puede, por pura voluntad y sangre, doblar la historia a su antojo. Leopoldo II, el rey belga que convirtió la ambición en genocidio sistemático. Si Atila asustaba con la espada, Leopoldo II de Bélgica aterrorizaba con burocracia y contratos legales. Hacia el año 1835, Bélgica le otorgó un reino pequeño y tranquilo, pero Leopoldo vio en África un escenario perfecto para una obra de codicia y horror. El Estado Libre del Congo, oficialmente su propiedad privada, se convirtió en el laboratorio de su ambición sin límites. Leopoldo organizó un sistema que administraba la violencia como si fuera contabilidad. Cuotas de caucho que los pobladores debían cumplir, castigos corporales para quienes no lograban producir y ejecuciones como medida de disciplina. Millones murieron entre torturas, hambre y trabajo forzado. Se estima que entre 8 y 10 millones de congoleños perecieron durante su reinado privado. Su gobierno no solo era inhumano, era eficiente, metódico, casi industrial en su crueldad. A Leopoldo no le importaba la percepción internacional, hasta cierto punto. Firmó tratados, escribió cartas diplomáticas, posaba para retratos sonriente mientras su colonia ardía en silencio. Era la paradoja perfecta. Un rey civilizado en Occidente, un tirano absoluto en África. Su moral, si se le podía llamar así, era flexible. La codicia justificaba cualquier exceso, y la muerte de millones no era más que un costo operacional. A la historia europea le tomó décadas reaccionar. Cuando finalmente se despojó a Leopoldo del control del Congo, ya era demasiado tarde para la población, pero perfecto para su imagen pública. Un monarca respetable, que curiosamente había cometido los peores crímenes en privado. Un recordatorio de que la maldad no siempre grita. A veces firma documentos y sonríe mientras mira un mapa de la explotación. Iósif Stalin, el arquitecto del miedo soviético. Tras la Revolución Rusa, hacia 1917, un pequeño georgiano llamado Iósif Vissarionovich Djugashvili, más tarde conocido como Stalin, ascendió entre las sombras de un partido revolucionario. Era reservado, calculador, casi invisible, hasta que se volvió omnipresente. Su talento no residía en la elocuencia ni en la visión idealista. Residía en la paciencia, la paranoia y la capacidad de eliminar a cualquiera que respirara demasiado cerca de su poder. Stalin transformó la Unión Soviética en un coloso moderno, pero a costa de una carnicería interna que nadie podía cuestionar. Los procesos de Moscú de 1936 a 1938 liquidaron literalmente a miles de miembros del partido, militares y ciudadanos sospechosos. El simple hecho de levantar la vista demasiado podría ser considerado traición. Y así, millones murieron, por fusilamientos, hambrunas provocadas, la colectivización forzosa, trabajos forzados en los gulags siberianos. Se estima que las políticas de Stalin causaron la muerte de entre 20 y 30 millones de personas. El miedo no era solo un método de control, era un arte cuidadosamente cultivado. El hombre, que aparecía en los retratos sonriente y paternal, podía, a la semana siguiente, ordenar la ejecución de su propio hijo adoptivo, acusándolo de conspirar contra el Estado. Stalin entendió algo que muchos tiranos ignoran. El terror sistemático es más efectivo que cualquier carisma. La lección que dejó fue simple y terrible. Si puedes convertir la burocracia en un arma, la obediencia se vuelve casi automática. Y, sin embargo, había contradicciones humanas. A veces lloraba en público durante discursos oficiales, quizá recordando a su madre o simplemente practicando el arte de la empatía teatral. Era un manipulador de emociones y cifras, un hombre que convirtió la estadística en terror y la política en muerte organizada. Mao Zedong, el estratega que convirtió la ideología en hambruna. Hacia 1893, en la provincia de Hunan, nació Mao Zedong,
un campesino que más tarde se convertiría en el líder de la República Popular China. Mao comprendió algo que pocos dictadores de la historia habían entendido. El poder no solo se impone por las armas, sino también por el control de la mente y la subsistencia. Su gobierno unió a China bajo un solo partido, pero a un precio que la humanidad apenas puede calcular. Entre 40 y 60 millones de muertes provocadas directamente por políticas de hambre y represión. El gran salto adelante, lanzado en 1958, prometía modernizar la economía y la agricultura en un abrir y cerrar de ojos. El resultado fue catastrófico. Campesinos obligados a trabajar en comunas, cosechas destruidas por decisiones ideológicas absurdas, hambrunas masivas. Millones murieron de hambre, mientras el liderazgo celebraba estadísticas infladas de éxito económico. Durante la Revolución Cultural, Mao incentivó la persecución de intelectuales, profesores y cualquiera que representara viejas ideas. Jóvenes fueron transformados en guardias rojos, ejecutando campañas de humillación, tortura y asesinato. Se destruyeron templos, libros, arte y, sobre todo, la dignidad de millones de personas. Mao entendió que el terror puede ser ideológico, no solo físico. El miedo se internaliza, se convierte en obediencia voluntaria. Mao murió en 1976, dejando a China transformada, consolidada bajo un solo partido, pero marcada para siempre por la devastación humana. Su genialidad política se mezclaba con un desprecio absoluto por la vida cotidiana, una paradoja que lo convirtió en uno de los tiranos más efectivos y devastadores de la historia. Adolf Hitler, de pintor frustrado a genocida meticuloso. Hacia 1889, en Braunau am Inn, nació Adolf Hitler, un niño marcado por la disciplina austera de su padre y la ambición frustrada de su propio talento artístico. Rechazado por la Academia de Bellas Artes de Viena, Hitler trasladó su fracaso al resentimiento, un odio que cristalizaría en nacionalismo extremo y racismo obsesivo. El joven que no podía vender un cuadro decidió vender un sueño: la reconstrucción de Alemania como un imperio puro, poderoso y racialmente homogéneo. Hitler supo combinar oratoria y propaganda como pocos en la historia. Con discursos teatrales, mitología nacionalista y símbolos cuidadosamente elegidos, la esvástica, el saludo nazi, los uniformes, convirtió la emoción en obediencia ciega. Pero detrás de esa imagen de líder visionario se escondía un hombre paranoico, obsesionado con conspiraciones y traiciones. Aquellos que vivían bajo su mando sabían que la lealtad podía ser literal o mortal. Un error, una mirada sospechosa o un informe mal redactado podía costar la vida. El Holocausto es quizá la expresión más terrible de su genio maquiavélico. Un sistema de exterminio industrializado. Se organizaron campos de concentración y de exterminio. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, con trenes, calendarios y manuales logísticos. Se estima que 6 millones de judíos y millones de otras personas fueron asesinadas bajo su mandato. Cada muerte estaba documentada. La estadística se convirtió en un instrumento de terror. Hitler entendió que la eficiencia podía coexistir con la maldad extrema. Su crimen no era el caos, sino la planificación perfecta del horror. A pesar de esto, Hitler tenía contradicciones humanas que parecen sacadas de una obra de teatro. Amante del arte, la música clásica y la arquitectura monumental, podía pasar horas discutiendo estilos arquitectónicos mientras millones morían de hambre y enfermedad. Su obsesión con la estética chocaba con su ideología de exterminio. El mundo debía ser bello, según su visión racial, y quien se interpusiera era descartable. La Segunda Guerra Mundial, iniciada con su invasión de Polonia en 1939, desató un conflicto global que causó más de 60 millones de muertos, millones de desplazados y la devastación de continentes enteros. Su suicidio en 1945, en el búnker de Berlín, cerró su vida, pero no la sombra que dejó sobre la humanidad. Hitler nos recuerda que la maldad puede ser metódica y seductora, planificada, envuelta en discursos brillantes y presentada como necesaria para una visión utópica. El horror, cuando se combina con organización y persuasión, alcanza proporciones industriales. Pol Pot, el genocida agrario que experimentó con la población.
Mientras Hitler aplicaba su terror a escala continental, en Camboya un hombre llamado Salot Sar, conocido posteriormente como Pol Pot, aplicaba su propia versión de purificación social, pero enfocada en el rural y el ideológico. Nacido en 1924, Pol Pot fue un joven estudiante en París que regresó a su país decidido a transformar la sociedad a cualquier costo. Su obsesión: crear un estado agrario igualitario, eliminando a todos los que representaran corrupción burguesa o conocimientos considerados peligrosos. Entre 1975 y 1979, Pol Pot y los Khmeres Rojos llevaron a cabo un genocidio sistemático que acabó con casi un cuarto de la población de Camboya. La estrategia era simple, si se puede llamar así: vaciar las ciudades, obligar a los ciudadanos a trabajar en campos comunales, asesinar a cualquiera con educación, habilidades técnicas o conexiones externas. Los campos de exterminio, conocidos como Killing Fields, se convirtieron en símbolo de una violencia planificada con precisión ideológica. Se calcula que entre 1 y 3 millones de personas murieron por hambre, trabajos forzados, tortura o ejecuciones sumarias. Pol Pot combinó paranoia extrema con planificación burocrática. Su régimen perseguía incluso a miembros de su propio partido por sospechas mínimas, y cada decisión tenía un protocolo de castigo documentado. Se trataba de un tirano que transformó la obediencia en obligación mortal y la ideología en instrumento de muerte. Curiosamente, su régimen también revela la contradicción de los tiranos. Mientras imponía un orden absoluto, destruía el conocimiento, la cultura y la historia del país. Templos, escuelas y archivos fueron destruidos. Incluso el pasado de Camboya se volvió ilegible. La utopía agraria de Pol Pot estaba construida sobre cadáveres, silencio y miedo constante. Murió en 1998, prácticamente impune, dejando un país devastado y un legado de terror rural que pocos han superado. Pol Pot demuestra que la crueldad no necesita guerra global ni propaganda masiva. Basta con controlar la subsistencia y la ideología de un pueblo entero. Así concluye nuestro recorrido por los 10 peores tiranos de la historia. Hemos visto que el poder absoluto revela lo mejor de la estrategia humana y lo peor de su moral. La historia no solo documenta sus crímenes, nos recuerda que los monstruos no siempre llevan máscaras. A veces simplemente se visten de toga, uniforme o ideología. Y como siempre en Historia Pasada, recordemos que el pasado tiene la extraña costumbre de reírse de quienes creen que el poder los hará inmortales.